Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos con el tercer y último vídeo dedicado al repaso. En principio iban a ser dos, en el cual pues iba, como tenéis ahí en la lista, pues en el primero pues repasar las integrales inmediatas de tipo potencial, exponencial, trigonométrico, logarítmico, de tipo arco tangente o arcoseno. En el segundo, donde hemos visto los métodos de integración de funciones racionales, de descomposición, el de integración por partes y el de cambio de variable, un método de sustitución. Y después me decíais que había varias cosas que no aparecían en esos vídeos que os gustaría que repasara. Pues nada, lo vamos a hacer así en plan breve, ya digo, no me voy a extender más. Pues mira, la primera, por ejemplo, sería alguno de estos casos. Por ejemplo, la integral de 1 más la raíz de x más x elevado al cubo partido de, por ejemplo, x. O la integral de 1 más el neperiano de x al cuadrado partido de x. En estos casos, cuando aparece solo x o tenemos una fracción, lo que se hace es descomponer la integral en tantas integrales como términos haya en el numerador. Es decir, haríamos esto por un lado, más la integral de la raíz de x partido de x por otro lado, más la integral de x cubo partido de x. Y esta sería el logaritmo. Aquí lo que haríamos sería restar un medio menos 2 y hacerla de tipo potencial, y aquí quedaría x cuadrado, que el resultado sería x cubo tercios, ¿vale? Separarlas en integrales que nos resulten más cómodas. Esta de aquí, si la separamos, pues nos quedaría esta, que sería el neperiano del valor absoluto de x, más la integral de, mira, voy a ponerlo de esta manera, que se ve siempre mucho mejor. Y fijaros que esta tenemos una potencia y es de tipo potencial, porque tenemos la derivada de la base, con lo cual el resultado de esta sería neperiano de x elevado al cubo partido de 3 y todo ello más c. Entonces, ya digo, en muchos casos, cuando hay aquí un x cuadrado, y arriba haya varias cosas, separando en varias integrales que os van a quedar, ya digo, integrales inmediatas. Otra consideración, por ejemplo, que tengamos la integral de la tangente de x o la integral de la cotangente de x. Bueno, pues en estos casos la tangente no es derivada y cotangente no son derivada de nada. Lo que es derivada de la tangente es 1 más la tangente al cuadrado. Bueno, pues en estos casos lo que hay que hacer es aplicar la definición de tangente, que es seno partido de coseno, y la de cotangente, que sería coseno partido de seno. Y en ambos casos, si os fijáis, tenemos un cociente y que hay que mirar si tenemos un cociente, que es, si es logaritmo. Y esta es de tipo logarítmica. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno, a justo, con lo cual el resultado sería menos el neperiano del valor absoluto del coseno de x más c. Y aquí la derivada del seno es el coseno, con lo cual ya directamente el resultado, perdón, sería el neperiano del valor absoluto del seno de x más c, ¿vale? Entonces aplicáis definición y se convierte en una integral de tipo logarítmico. Lo tercero que os voy a recordar, pues a lo mejor se me pasó el verlo de cuando vimos las integrales inmediatas de tipo trigonométrico, aunque estas no son inmediatas, ¿vale? ¿Qué habría que hacer, por ejemplo, si tenemos la integral del seno cuadrado de x? Bueno, pues evidentemente no es de tipo potencial, porque tendría que tener la derivada del seno, que es coseno, con lo cual, ya digo, no es de tipo potencial, no podemos hacer nada. No es de tipo trigonométrico inmediato, porque tiene que aparecer un único seno y aquí está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que se hace es recordar dos fórmulas trigonométricas, que son que uno es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, y la fórmula del coseno del ángulo doble, coseno de 2x, que sería coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Qué pasa si yo sumo o resto estas dos expresiones? Si las sumo, tenemos en el primer miembro 1 más coseno del ángulo doble. Si la sumamos, fijaros que se va en el seno y me queda dos veces el coseno cuadrado de x, con lo cual el coseno cuadrado de x es 1 más el coseno de 2x partido de 2. Si lo resto, 1 menos el coseno de 2x, claro, cambiaría lo de abajo de signo, serían los cosenos y me quedaría dos veces el seno cuadrado de x, con lo cual el seno cuadrado de x sería igual a 1 menos el coseno de 2x partido de 2. Entonces, si aplicamos esto, fijaros, ¿qué he dicho antes? Pues podemos separarla. Sería la integral de, por un lado, un medio menos la del coseno de 2x partido de 2. Entonces, la integral de un medio pues sería x medios, y de aquí pues me quedaría esta integral. Voy a sacar el 2 fuera, el coseno de, coseno de 2x. Entonces, tengo un único coseno, la derivada del coseno es 2, por lo tanto lo ajusto, le meto un 2, con lo cual, esto voy a subirlo un poquito más.
Le meto aquí un 2, sacaría un medio, y para que del coseno la derivada sería el seno, la derivada del seno es el coseno. Entonces ya tengo la trigonométrica con la derivada del argumento, con lo cual el resultado final sería x medios menos un medio por un medio, que sería un cuarto, por el seno de 2x más c, análogamente con el coseno. ¿Y qué tendríamos que hacer en el caso de que tuviéramos, en lugar de una potencia cuadrada, una potencia cúbica? En el caso de tener una potencia cúbica, lo que vamos a hacer es únicamente tener en cuenta esta fórmula. 1 es igual al seno cuadrado más coseno cuadrado de x. Entonces, de aquí podéis despejar o bien el seno cuadrado o bien el coseno cuadrado. Es decir, el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado y el coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado. Entonces, fijaros aquí que sería el seno al cubo es seno por seno cuadrado. Este seno cuadrado, aplicamos esta fórmula, que sería el seno de x por 1 menos coseno, coseno cuadrado de x. Y fijaros que entonces me quedarían dos integrales, que sería seno de x por 1 es seno de x, menos la integral del seno de x por el coseno cuadrado de x. Esta es inmediata, para que del seno sería menos coseno de x, y esta es de tipo potencial. Fijaros, tengo algo elevado al cuadrado, la derivada del coseno es menos seno, lo ajusto, meto aquí un menos y por lo tanto fuera sería un más, con lo cual sería más, sería coseno al cubo de x partido de 3 más c. Esos serían los cambios que habría que hacer. Vuelvo a decir, estas, pues a lo mejor están bien sacadas porque no son inmediatas, como las que vimos en el apartado correspondiente, ¿vale? Bueno, pues dos cositas más, perdón. Una tiene que ver, pues, con enunciados más bien de Bau de Castilla-La Mancha. Sobre todo, ya digo, cuando hacemos el cambio de variable. Hay veces que nos dice, utiliza el cambio de variable para esto. Pues más o menos, pues parece que asevera o que impera que tengamos que hacerlo por el cambio de variable. Pero hay veces que han aparecido integrales, no sé, no recuerdo, pero vamos a poner un ejemplo tipo a esto. Y aquí pareciera esto. Y te dice, calcula esta integral. Y te pone entre paréntesis, nota, te podría venir bien o puedes utilizar. Claro, ahí no es algo imperativo. Dice, podrías si no lo ves. Claro, a veces el cambio de variable pues os genera un poquito de dudas, pero cuando veáis que dice puedes, ¿vale? Hay veces que la integral es inmediata. Por ejemplo, esta es una integral inmediata porque tengo un cociente, no es logarítmica, porque la derivada sería 2 coseno menos seno. Pero fijaros que tengo 1 más algo al cuadrado y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, si ajustamos, esta ya se acabaría y esto sería la función arcotangente del coseno de x más c. Entonces, ya digo, muchas veces cuando os dé el cambio de variable, si dice puedes utilizar o te vendría bien, ¿vale? Ya digo, intentad echarle un vistazo a ver si es inmediata. Si es inmediata, olvidaros del cambio de variable. Y una cosita más, para alguno de los ejercicios que yo tenía al final en mis apuntes. Es un ejercicio que está bien, pero muchas veces, imaginaros que a vosotros os da, tenéis que calcular una función, ¿vale? Y os da alguna condición. Pues, por ejemplo, os da la derivada segunda. Os dice que la derivada segunda es, por ejemplo, x más 1, por ejemplo. Y tenemos que llegar a f. Entonces, muchas veces lo que hace después aquí es dar una condición sobre la derivada primera. Por ejemplo, que la derivada primera en 0 valga 2. Entonces, como nosotros tenemos que ir para atrás, nos dan tenemos que calcular la primitiva de una determinada función. Fijaros que siempre que partimos de las derivadas, para ir hacia las derivadas anteriores tenemos que integrar. Entonces, ¿qué sería la derivada primera? Pues la integral de la derivada segunda. Pues entonces, esto sería la integral de x más 1, que es inmediata, que sería x cuadrado partido de 2 más x más una constante de integración. Pero fijaros que así habría infinitas funciones y nosotros queremos determinar una. Entonces, fijaros que nos da esta condición, ¿vale? Entonces, siempre que calculéis una derivada a partir de la integral de una derivada de orden superior, si os da esa condición, pues ahora lo que hacéis es sustituir la derivada en 0, que era esto, sustituyo en 0, que me va a quedar simplemente c. Y como tiene que valer 2, pues en este caso lo que tenemos es que la derivada primera sería x cuadrado medios más x más 2. Para obtener f,
¿Qué haríamos? Integraríamos esa función, pues f de x sería igual a la integral de esta función de x cuadrado medios más x más 2, diferencial de x, que sería de x cuadrado es x cubo tercios, que con un medio sería x cubo sextos, más x cuadrado medios, más 2x, más otra constante de integración, que si queréis la vamos poniendo así. Entonces, para determinar f, pues posiblemente os den otra condición sobre f, pues que os digan, por ejemplo, que la función en 0 vale 3. Pues sustituís aquí en el resultado la función por 0, la x por 0, me queda c sub 2, lo igualo a 3, con lo cual la función pedida sería x cubo más 6 más x cuadrado medios más 2x más 3, ¿vale? No tendríamos infinitas funciones, infinitas primitivas, sería una en particular, ¿vale? Entonces, siempre que tengáis que os dé la derivada primera y tengáis que obtener f, o os dé la derivada segunda, o os dé la derivada tercera, vais integrando. Y si os da condiciones para la constante de integración, la despejáis con la condición que os dé, ¿vale? Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos hecho un buen repaso. Así que nada, ya el siguiente pues ya será el del tema de la integral definida. Pues lo de siempre, muchas gracias por vuestra atención y hasta los próximos vídeos.